El gato en el zapato, de Coralie Manicabel. ¿Has visto alguna vez gatos? Son criaturas juguetonas que tú crees ver debajo de tu cama por la noche. Algunas parecen cebras naranjas, otras caracoles volantes. Bromas te pueden gastar y hasta hacerte estornudar. Pueden incluso hacer chocolate en los bolsillos vacíos. Pussy el gato un poco se parece a un elefante, solo que es púrpura y la mayoría de las veces del tamaño de un ratón. Mira se lo encontró casualmente una mañana. Él estaba allí, husmeando y bostezando, su espalda firmemente insertada en su zapato. «Debo estar soñando», pensó Mira, y ella lo pellizcó para ver qué pasaba. «¡Ah!», gruñó Pussy. «Oh, lo siento mucho», dijo ella disculpándose. «Estoy atascado», gritó él. De hecho, había estado allí toda la noche y perdió la esperanza de ser libre por fin. Mira lo observó de cerca. «Déjame ver si puedo ayudarte», dijo, tirando de sus patas. Lo empujó desde atrás. Incluso sacudió el zapato en el suelo. «Te podría poner en agua con jabón», sugirió. No, Pussy tenía miedo a las burbujas. «¿Y si te echo aceite encima?», preguntó ella. Pussy empezó a gemir y lloriquear. Por supuesto, no quería que le echaran aceite por encima. «Ya sé qué hacer para que pares de llorar», gritó Mira feliz. Empezó a hacerle cosquillas. Los gatos son muy cosquillosos y pronto empezó a retorcerse y reír. Cuanto más le hacía cosquillas Mira, más se retorcía él, hasta que de pronto... «¡Guau! ¡Ya estás libre!», exclamó Mira, aplaudiendo excitadamente. Pussy parpadeó. Sacudió sus patas. Sacudió su cola. Y luego sacudió todo su cuerpo para asegurarse. ¡Qué guay! ¡Estoy libre!, proclamó, mientras brincaba por la habitación. Rebotó en la mano de Mira y sonrió. «¿Qué puedo darte antes de irme? ¿Chocolate? ¿Hacer que desaparezca tu escuela?» «¿Tienes que irte?», preguntó Mira muy triste. «Me gustaría que pudieras quedarte. Podríamos ser amigos». Los gatos normalmente no tienen amigos humanos. Pero Pussy respondió. «Tengo una gran idea. Di exactamente, Pussy el gato, quiero verte de inmediato. Y vendré». «¿Prometido?», preguntó ella. «Lo prometo», afirmó Pussy. Sonó la bocina del autobús. «De acuerdo. Jugaremos después de la escuela. Hasta luego».
dijo ella al salir corriendo. Después de la escuela, Mira se fue al jardín. Cerró los ojos y pronunció las palabras mágicas. Se oyó el zumbido de un sonido y al instante Pussy apareció. Jugaron y rieron hasta la puesta del sol. Y a partir de aquel día, Mira y Pussy se hicieron íntimos amigos.